Viendo que una cosa es el dador de la bendición y otra cosa es la bendición. La promesa a Abraham era la bendición. ¿Y cómo llegaba esa bendición a los gentiles? ¿A través de qué? ¿Cómo llegaba? ¿A través de qué llegaba ese espíritu a toda la humanidad? A través de Jesucristo. ¿Quién es la simiente de Abraham? Estamos hablando de Abraham en este caso, por eso te lo está diciendo. Jesús es el hijo de Abraham. Y a través del hijo de Abraham llegaría esa bendición. No de los hijos de Abraham, sino de un hijo. Ya lo leímos. Ahora, miren si es importante esta bendición que en Gálatas 3, el primer capítulo, el primer versículo dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién los embrujó? ¿Los hechizó? Esa es la palabra fascinó. Para no obedecer a la verdad. Oigan esto. Oigan, ¿a qué se va a referir? A ustedes, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Para qué fue crucificado? Para perdonar mi maldad. Él quitó mi maldición en la cruz, dice el verso 13. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Fíjense, él no le habla de que recibieron a Cristo. Él dice, recibieron el Espíritu. ¿La promesa cuál es? ¿El dador o la bendición? La bendición es el fin de la promesa. Dice, recibieron el Espíritu ustedes. ¿Dónde vas? No puede ser, no puede ser. Yo la levanto. Yo sé. No hay problema. Comida de espinaca. ¿Sí? Comida de espinaca. Arriba. Cuidado, no lo voy a caer la ropa. ¿Ella puede? Sí, ella puede. Miremos otra vez. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Para no obedecer a la verdad. Fíjense lo que dice, obedecer a la verdad. A ustedes ante cuyos ojos Jesucristo ya fue claramente presentado entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿A qué Pablo le dio importancia? ¿A qué Pablo le dio importancia ahí a los Gálatas? Le hizo la pregunta, ¿qué fue lo que ustedes recibieron? ¿Dónde está la bendición? Mi esposa me da los 100 pesos. Usted me dice, oye, ¿qué recibiste de Teresa? Ah, ¿recibiste los $100? Ah, sí, recibí los $100. ¿Cómo lo recibiste? Pero lo importante aquí es los $100 que se me da. Lo importante aquí es la bendición que se me da. ¿Cómo recibiste esta bendición, Gálatas? Él no le dice, ¿ustedes creen en Cristo? ¿Ustedes entienden a Cristo? No, él le dice, ustedes recibieron la promesa. Ustedes recibieron la promesa. Recibieron el Espíritu. Tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Es decir, si te das cuenta que allí el énfasis está en si recibieron la promesa, cómo van a cambiar esa bendición. Como después que te dan la promesa vas a ir a otra cosa. Si ya tienes lo más importante. ¿Cuál era lo más importante que Dios le dijo a Abraham? La bendición que tu hijo le va a traer al mundo entero. Hoy sabemos que esa bendición es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿es importante el Espíritu Santo para nosotros? ¿Es necesario? Es lo más maravilloso que Dios tiene para nosotros. Es lo más lindo. Es lo más bueno. Es lo más necesario. Y vamos a investigar por qué. ¿Por qué esta promesa es lo más importante para nosotros?
¿Es importante nuestro Señor Jesucristo para nosotros? Sí, ¿por qué? Porque sin Él no hubiéramos tenido el Espíritu. Ahí está la palabra exacta. Sin Él no alcanzamos la promesa. Entonces, Él es importante. Pero ya Él hizo su parte. Ahora, ¿qué es lo que es importante para nosotros? La promesa. Necesito esa promesa. Necesito entender la función de esa promesa. Por eso Pablo dice, habiendo empezado por el Espíritu, ¿vas a acabar por la carne? Oye, Gálatas insensato, ¿cómo es posible que ya Cristo se le presentó a ustedes? Ya está el perdón de los pecados. Ahora, ¿qué necesitamos? Lo que Él nos regala a nosotros, el Espíritu Santo. ¿Estamos claros? Ok. Ahora, vamos a empezar a estudiar el Espíritu Santo. La importancia de conocer el Espíritu Santo y de relacionarnos con el Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo. Y voy a hablar hoy la primera parte. Nos van a quedar unos 10 minutos máximo en esto. ¿Cuál es la parte más importante que voy a ver en mi vida que el Espíritu Santo, la promesa, me trae? ¿Cuál usted cree que sea? Piense un poquito. ¿Cuál será la bendición más grande que Él me va a dar? ¿Eh? No. La salvación no la da el Espíritu Santo. La da, lo dijiste ahorita, Jesús es quien da la salvación por su sangre. Pero el Espíritu Santo hace algo que no lo puede hacer nadie más. Piensen un poquitico nada más. Denle vuelta ahí a ver, aunque se equivoque, no se preocupen. El Espíritu Santo da paz. Da paz, pero eso es bueno, pero no es maravilloso. Nos guía. Nos guía, es bueno, pero no es maravilloso. Es Jesús que guía. ¿Eh? Jesús guía. Ahora en el libro de Juan, capítulo 1. ¿Por qué Jesús vino a la tierra? Quiero hacer una pregunta. Salvar. Pero lo más importante de Jesús al venir a la tierra, ¿qué usted cree que será? Dar vida. Dar vida. También. Pero el propósito más importante, Para morirse por pecado. morir por los pecados, perfecto. Pero hay un propósito más importante. Todo eso es un plan. Pero ¿para llegar a dónde? Para cielo. Ok. Hebreos 2:10, ¿qué dice? Alguien que me lo busque ahí. Para entonces entender esto. Vida eterna. Bueno, vamos a ver, vamos a aprender. Para traer a la gloria ¿A quiénes? a los hijos. Esa es la parte importante de Dios. ¿Por qué hemos estudiado que Dios ha permitido que esta tierra se mantenga en pecado? ¿Por qué? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Por qué Dios permitió que esta tierra se mantuviera en pecado y toda la desgracia y todo lo que hay? Porque tiene un plan para dejarnos con gloria. Tiene un plan, y el plan ese, ¿dónde culmina? En su corazón, ¿cuál es el mayor deseo de Dios? Traernos. Danos gloria. ¿No? Sus Sí. hijos. ¿Para qué vino Jesús? Para llevar muchos hijos a la gloria. La gloria es una posición, pero los hijos son ¿qué? Una creación. Estamos en la creación de los hijos de Dios. Ahora, ¿vieron eso que está allí? Vamos a Juan 1. Verso 12. ¿Lo tenemos? Sí. Y a todos, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, eso es a Jesús, les dio la potestad de ¿qué? Ser hijo de Dios. Hechos hijos de Dios.
¿Cuál es la potestad? Poder para llegar a ser. Cuando crees en mí, te doy el derecho, te doy el poder para que tú llegues a ser hijo de Dios. ¿Para qué vino Él? Para llevar muchos hijos ¿a dónde? Gloria. A la gloria. Déjame ayudar. Vamos a ver. Estamos analizando esto. Estamos viendo el plan de Dios. ¿Qué es lo que hizo Dios? ¿Qué es lo que dice Jesús? Que cuando llega, nos da el derecho de qué? Hijo de Dios. Cuando tú crees en Él. Hijos. Cuando tú crees en Él, te dan un derecho, un poder. Somos hijos de Dios. Para llegar a ser Hijo de Dios. hijo de Dios. Se te da una autoridad. Ahora lee el verso que sigue, el verso 13. Que nacieron, Los que no, los cuales nacieron. los cuales no son engendrados, bueno, en este caso nacieron, Ni de voluntad, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿qué te parece aquí? Dice aquí que estos hijos no han nacido por la naturaleza humana, como todos nosotros hemos nacido de nuestros padres, sino han nacido de Dios. Esos que nacen de Dios son los hijos de Dios. ¿Estás entendiendo esto? Los que nacen no de carne ni de sangre humana, tienen que nacer de Dios. ¿Me entienden? Ahora, ¿cómo se nace de Dios? Dale al capítulo 3. Ahí mismo. Verso 5. Vamos a empezar en el verso 3. Nicodemo, la historia de Nicodemo. Un hombre fariseo llamado Nicodemo vino a Jesús y le dijo: Señor, ¿cómo puedo llegar al cielo? ¿Cómo puedo? Respondió Jesús y le dice, verso 3, de cierto te digo, que el que no naciere, De nuevo. No podrá recibir reino de Dios. pero hay que nacer de nuevo. Yo nací de mis padres. No puedo ver el reino. ¿Cuál es el reino? ¿El reino a qué se refiere? La gente piensa que el reino es el cielo. No. La gloria de Dios. Esos hijos, esa gloria, esa pertenencia a los hijos de Dios, ese es el reino. El reino son los que van a mandar. Y los que van a mandar son los reyes. Y esos reyes son ¿quiénes? Los hijos de Dios. No cualquiera. Ese reino no es una salvación cualquiera. Miren lo que sigue diciendo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, cabezón, que el que no naciere del agua y de qué, Espíritu. tienes que nacer del Espíritu. Tienes que nacer del Espíritu. ¿Lo ves ahí? El que es nacido de la carne es carne. Y el que es nacido del Espíritu es espíritu. Entonces, ¿qué es la bendición de Abraham que Jesús nos da cuando manda el Espíritu Santo? ¿Qué es la función primera del Espíritu Santo en aquellos que han creído en Jesús? Traernos a gloria. No, hacernos Hijos. hijos de Dios. La gloria viene después, no te me apresures. No puede llegar a la gloria hasta que no sea hija. Lo primero que el Espíritu, la primera función del Espíritu Santo en la tierra es hacernos hijos de Dios. Y para eso hay que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no eres hijo de Dios. Si no naces de nuevo, no eres hijo de Dios. No importa lo que creas, no importa en la religión que estés, esto no es una creencia, es un acto de Dios en el hombre. No es que el hombre cree, piensa, entiende, o se reúne, o va, o dice. No, esto tiene que ver
con un acto voluntario de Dios en el ser humano. Nacer de la carne es un acto voluntario de dos personas que se unen para tener un hijo. Nacer en el Espíritu es un acto voluntario de Dios el Padre con una persona perdonada por Jesucristo que recibe ese Espíritu. Ese acto de Dios dar el Espíritu en lo que te hace hijo. ¿Lo ven? El que nace del Espíritu. Lo que he nacido de la carne, carne es. Lo que he nacido del Espíritu, Espíritu es. 1 Corintios capítulo 15. ¿Me entienden eso? Vamos a repasar esto hasta aquí. La promesa dada a Abraham para los tiempos de nosotros era la bendición de que todas las naciones recibirían una bendición a través de su simiente. Su simiente es Jesucristo, quien murió en una cruz para quitarme mi maldición, la maldición que me acusaba de parte de Dios. La ley de Dios ya no me acusa. Quitó mi maldición, por lo tanto, delante de Dios soy una persona perdonada. Esa persona perdonada ahora tiene una bendición dada por el perdonador, que es Jesucristo, quien me perdonó de mis pecados a través de su sangre, y Él tiene una bendición para mí. Esa bendición es el Espíritu Santo. Y cuando esa bendición entra en mí, me hace hijo de Dios. ¿Entendemos? No tiene nada que ver con religión, no tiene nada que ver con leer la Biblia, no tiene nada que ver con tú ir a una congregación, tiene que ver con un acto voluntario, independiente de Dios, el Padre, poniendo dentro de ti el Espíritu de Él, el Espíritu de su Hijo Jesucristo, para hacerte hijo de Dios. Ese es el primer paso que Dios quiere hacer con todo hombre. Por eso mandó a su Hijo, para que a través de su Hijo recibiésemos la promesa. Y esta promesa es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces es importante el Espíritu Santo en mi vida. Es importante porque me saca de la familia de Adán y me lleva a la familia de Jesucristo. Acuérdense que dice el Señor que hay dos hombres. Capítulo 15, 1 Corintios. Dice, primer Adán, segundo Adán. Primera creación, segunda creación. Lo importante está en pasar a la segunda creación. ¿Cómo yo paso a la segunda creación? Por el plan de Dios. Perdón de mis pecados a través de Jesucristo y nuevo nacimiento en el Espíritu. En mi espíritu. Ahí pasé a la segunda familia, a la segunda creación que Dios está haciendo. Desde el día de Pentecostés hasta hoy se sigue haciendo esa creación. ¿Han entendido esto? ¿Lo han entendido de verdad? Díganme si tienen dudas. Yo quiero que ustedes tengan esto bien claro. Porque es súper importante entender el plan del Señor. Para yo estar claro en el plan y yo saber dónde estoy. You right? You understand me? Clear. Amén. Vamos a dejar entonces hoy hasta aquí la enseñanza sobre este maravilloso plan de los hijos, de la promesa, de la creación del Señor. El próximo domingo vamos a seguir tocando esto. Ahora vamos a entrar ya en esta promesa, cómo ella se desarrolla, cómo ella trabaja en nuestras vidas. Amén. Amén.